Infoslide de la gran final. El concepto japonés Ikigai nos invita a encontrar propósito en la intersección donde coincide lo que sabemos hacer bien, lo que el mundo necesita y lo que puede darnos una recompensa monetaria. El concepto japonés Otaku nos invita a encontrar propósito en una actividad muy específica por la que sentimos una pasión profunda que no podemos evitar. En palabras de Diego Duarte. Moción de la gran final. Esta casa, como una persona otaku, reorientaría su vida hacia el concepto de Ikigai. Vamos a comenzar entonces haciendo pasar a los equipos de esta gran final. Me presento, mi nombre es Fabián Jackson Muñoz y tengo el placer y el honor de ser chair de la final de este SEMUDE 2025. 3, 2, 1. Panel, vivimos en un mundo absurdamente capitalista y feroz y no podemos dejar que nos coma en este debate. Lo primero es que pensamos que vivimos en un mundo que es capitalista, donde necesitamos dinero para vivir, para tener casa, para sustentar a nuestra familia, para tener hijos, en general, para vivir en general. Pero quiero que entiendan a esta carga de la prueba. Para cumplir todos los sueños, para tener proyectos dentro de nuestra vida, también necesitamos el dinero. En su lado tiene la carga de la prueba de tener los recursos materiales para hacerlo. Pero lo segundo, vivimos en un mundo meramente resultadista y meramente interconectado. Esto significa que las personas no son autodependientes, necesitan del resto para sobrevivir, necesitan del resto para salir adelante. Por lo tanto, no únicamente con nuestro esfuerzo no es suficiente, necesitamos del resto para llegar adelante. Por eso, desde Alta de Gobierno, vamos a defender que necesitamos dinero, necesitamos recursos para salir adelante y para cumplir con nuestras pasiones. Lo primero importante dentro de la pieza de encuadre de Alta de Gobierno es operativizar cómo funciona una filosofía y, sobre todo, entender cuándo es una filosofía buena. Desde Alta de Gobierno creemos que una filosofía de vida es buena cuando nos ayuda a lidiar con el día a día, cuando nos hace el día a día más fácil y nos permite que estos retos que se nos enfrentan dentro del día se nos hagan más fáciles, que nos den soluciones y que nos permitan interactuar de una mejor forma dentro de la sociedad. No creemos que una filosofía nos tenga que motivar porque esto es precedente lógico anterior. Para que nos motive, para que tengamos todo esto, necesitamos antes los recursos para cumplir esas motivaciones. Lo primero que tiene que hacer una filosofía al final del día es hacernos fácil la vida. Primero, piezas de encuadre en negativo. Creemos que una pasión específica no puede darnos estos recursos por 3 motivos en particular. Lo primero, creemos que las pasiones específicas generalmente están hechas de nichos, es decir, que no cumplen un bien social general. Esto lo que hace en la comparativa es que sea muy difícil de monetizar, sea muy difícil trabajar con ello, pero sobre todo sea muy difícil interconectarte, conocer a nuevas personas, conocer nuevos espacios, lo que hace en la comparativa que en su lado estés bastante más aislado. Lo segundo es que no afecta a muchas personas, incluso aunque tuvieras las herramientas para hacer todo lo que estaba negando en el primer mundo, la realidad es que nunca vas a tener un mercado real, nunca vas a tener un mercado al que enfrentarte y por lo tanto nunca vas a tener una interconexión. Pero lo tercero, y quiero que entiendan esto muy bien porque va a intentar guarrear la comparativa de oposiciones, no hay incentivos a buscar la monetización y no hay incentivos a buscar los recursos. No, en su lado no se van a poner a buscar cómo monetizar su trabajo porque simplemente no hay los incentivos, porque su filosofía de vida dice que tienes que disfrutar la pasión, dice que tienes que disfrutar el otaku, por lo tanto, en su lado no hay incentivos. Esto es por lo que creemos que la filosofía no se adapta a la realidad, pero vamos con las piezas de construcción en positivo, todas iterativamente estén atentos dentro de la construcción. Lo primero, creemos que cómo se ve la pasión de nuestro lado, porque creemos que la pasión sigue y quiero que estén realmente atentos a esto. No creemos que tengamos que dejar de lado la pasión simplemente porque la pasión puede seguir y la podemos matizar y la podemos voltear de una forma que nos siga monetizando y que nos ayude y sobre todo que le sea útil a la sociedad. Esto
esto se ve como, por ejemplo, artistas de cuadros rediseñándose en diseñadores gráficos, que sigues gustándole en empresas que les den realmente libertad y que puedes seguir gustándole, pero que ahora sí que se monetiza. Esto se ve como profesores de literatura que antes cobraban 4 duros dentro de la universidad, pero ahora están dando clases privadas y sí que les puede dar. Esto se ve como periodistas que en vez de estar en un diario cobrando 4 duros, ahora están en las redes sociales intentando tener más difusión para poder tener más dinero. Es decir, que en nuestro lado, sí pretenden decir esto, también se puede seguir con la pasión, también se pueden perseguir los sueños, simplemente de una narrativa donde enfocamos y priorizamos también lo económico, porque quiero que no olviden esto, en nuestro lado no se prioriza solo lo económico, no vamos a ser explotados, no vamos a ser maltratados dentro de nuestro trabajo, simplemente encontramos el equilibrio y por eso dentro de nuestro lado también respetamos la pasión. La segunda pieza de encuadre es que incluso aunque si no nos compraran, que no vamos a tener una pasión, como que no vamos a tener que abandonar la pasión, creemos que hay 3 razones en particulares por las que la pasión es fluida, es decir, que puede cambiar y que por lo tanto en nuestro lado también podemos estar contentos. Lo primero es porque la propia pasión se genera por recompensa social. ¿Qué significa esto? Que las personas se sienten validadas dentro de la propia pasión y lo que acaba consolidándose es en la persona un bienestar al respecto de los otros. Yo veo que el resto me recompensa y por lo tanto sigo teniendo más ganas de tener esto. Así es como se crean las pasiones, por condicionamiento básicamente. Lo segundo es que también depende de la autorrealización. Yo mismo me siento bien cuando veo que estoy haciendo las cosas bien y que me salen las cosas bien. Yo mismo me siento bien por estar dentro de esta final. Esta autorrealización es la que realmente cristaliza las pasiones. Pero lo tercero es porque las pasiones dependen intrínsecamente de las capacidades y el entendimiento. En mi lado tengo incentivos a descubrir otros campos que antes no conocía y a descubrir pasiones que antes no conocía porque nunca me lo había planteado, porque en su lado me estoy quedando encerrado. Por lo tanto, en este lado tenemos más pasiones más ocasiones de reinventarnos. Baja. El framing de primer gobierno con respecto a no voy a tener trabajo, eso es mucho más contingente no solo a los recursos y a la educación, que es simétrico en ambos lados, sino que es altamente probable que no tenga un delta significativo cuando ya hemos sido tacos tanto tiempo y tenemos know-how. No, porque el problema es que tu filosofía de vida lo que está haciendo es interactuar en contra del status quo y en contra de tus incentivos. En todo caso, ves que ese escenario lo que están teniendo en su lado es una filosofía que les está creando disonancia cognitiva constante de tengo que ganar dinero, tengo que renunciar a mis pasiones. Si la realidad es que voy a tener incentivos a buscar trabajo en su lado, pues en mi lado mejor, porque voy a tener que acabar haciendo las dos cosas igual, por lo menos en mi lado no tengo esa disonancia cognitiva. Incluso aunque no siguiéramos nuestra pasión, incluso aunque la pasión no fuera fluida, ¿por qué creemos que estamos mejor en nuestro lado? ¿Por qué preferimos lidiar con ello? Creemos que esto es importante, porque lo primero es como impactar en negativo y entender qué es lo que significa esta disonancia cognitiva, que no sigamos lo que nos está diciendo lo nuestro, ¿verdad? Lo primero es que, por ejemplo, existe presión psicológica de no llegar a fin de mes, de que mi familia tiene que comer, tiene que llegar a fin de mes y por lo tanto estas personas se sienten más presionadas. Lo segundo es, puede haber decepción dentro de tu currículum, dentro de tu círculo en general, de tus amigos, que se sientan decepcionados con esto. Lo tercero es la otredad de otras personas que ven que tú estás en un prestigio y en un trabajo no reconocido y no prestigiado, por lo tanto te sientas mucho peor. Pero lo cuarto son los impactos materiales. En la materialidad, en su lado, vas a tener que sacrificar esta materialidad. Entonces, existen 2 ponderaciones fundamentales dentro de este debate para entender por qué aún así los recursos son lo más importante. Lo primero, porque efectivamente para disfrutar, para llegar a nuestras pasiones, para recomendar todo, y ya lo venía recordando dentro del exordio, necesitamos capacidades, necesitamos dinero. Oposiciones no se pueden librar de esta carga de la prueba y en su lado, en el momento en el que estén monetizando algo, se van a sentir profundamente mal, se van a sentir profundamente en contra, no cumpliendo precisamente con el propósito de las filosofías que encuadrábamos desde el principio. Pero lo segundo es que al final un buen día a día, unos buenos recursos, maximizan mi beneficio de la pasión. Es decir, si en alguno de los puntos de este discurso han estado persuadidos de que sí que podemos conseguir una pasión alternativa o una pasión matizada, en nuestro lado los beneficios se ven muchísimo más incrementados porque tengo más redes, más recursos y más dinero para disfrutarlos y apoyarlos. Muchísimas gracias. Empiezo en 3, 2, 1, ya. Juanita les enseñó todo lo que saben, pero no les enseñó todo lo que yo sé. Vamos a hacer algo para que Santiago sea feliz, y es que vamos a determinar las cargas primarias de la prueba y que son suficientes para ganar la moción. La carga primaria de la prueba es ¿cómo se ve el proceso de cambio? Porque ellos asumen que automáticamente es Ikagi y que no tiene ciertas conductas de cambio. Lo que tiene que describir es cuáles son esas actitudes que tienes que hacer para transicionar y si esas actitudes generan más perjuicios que beneficios, o en su caso más beneficios que perjuicios. Pero en segundo lugar, para que Fabián sea feliz, vamos a bloquear todo el debate. Y es la pregunta crucial, que es ¿qué tan necesario es esta transición?
porque lo que propone Cámara Alta del Gobierno de que el capitalismo te genera presiones y probablemente eso sea necesario para una persona que es altamente ambiciosa, lo que yo les voy a demostrar es que es suficiente el bienestar que tienes con respecto a los factores del capitalismo, no necesitas complacer a todas las personas en mi lado de la casa. El camino a la victoria de Cámara de Alta Oposición es muy simple. Les vamos a explicar que el proceso de reorientación es malo en sí mismo y genera daños irremediables en tu identidad. Primero que todo, vamos a hacer un contexto porque creo que no hicieron la caracterización. ¿Cómo se ve la persona otaku? Sí, se ve como una persona que se apasiona por una actividad en específico, pero lo que probablemente es estudiar la profundidad, ver diferentes matices que ocurren al respecto. 2, te integras en comunidad, como todos ustedes que están aquí en debate, conocen nuevas personas y se unen a través del debate, a través de estas actividades. Pero 3, lo que te permite es desconectarte del estrés, de cosas de la vida diaria, tú vas a tu pasión en específico para tratar de salir de estos espacios. Nótese que si dicen en gobierno de que ay, esto te limita a solo tener una pasión y cuando cambias de preferencia mueres, no, en cualquier lado de la casa las personas transicionan de pasiones, pero en mi lado de la casa es más fácil porque las personas transicionan por conceptos de similitud. A veces a ti te gustaba ONU y te volviste súper bueno en ONU y viste debate y se parecía un poco y vas transicionando en la mayoría de espacios dependiendo de las oportunidades que tienes, por lo tanto la transición es simétrica en la mayoría de estos espacios. Pero 2, veamos la comparativa. Tienes 3 criterios que cumplir, ¿no? Lo que el mundo necesita, que depende de las creencias, de lo que el mundo cree que necesita, de las necesidades del mundo y de cosas que tienen prestigio moral o no tienen prestigio moral, porque eso implica que es lo que ayudas a las más personas. Pero 2, en lo que eres bueno depende de si tienes un talento específico, no necesariamente qué es lo que te gusta, pero en algo que seas totalmente efectivo. Y lo tercero, que básicamente algo que puedas generar dinero es por elementos culturales, ¿no? A veces es ser abogado, a veces es ser doctor, pero esto cambia, ahora es ser ingeniero de datos, son cosas que cambian con el mundo. Miren, vamos a hacer ciertas mitigaciones a los casos de gobierno. Nótense lo siguiente, nosotros tenemos bienestar económico suficiente. ¿Por qué? Porque esas personas no están disociadas de la realidad, igual tienen el criterio de que necesitan trabajar. La comparativa es que en mi lado de la casa soy, no sé, un cajero o probablemente trabajo en el Walmart, pero después voy a mi casa a jugar videojuegos o a practicar debate porque esa es mi pasión y termino siendo feliz a pesar de que esa sea mi rutina. Pero 2, incluso si hay presiones en ambos lados de la casa, de la sociedad y el capitalismo, en mi lado de la casa esto funciona como un contrabalanceo a esas presiones, porque lo que haces es relajarte en ese tipo de cosas, tener un tipo de escape en la mayoría de estos espacios. Lo que ellos dicen es que van a seguir con la pasión y que van a trabajar con la pasión, entonces la pasión no desaparece. Felicitaciones, son otakus, no son Ikagi porque no tienen ningún proceso de tratar de hacer eso, es de cumplir con los 3 criterios. Vamos con el argumento, vamos a explicarles por qué el proceso es totalmente negligente. Lo primero es que les voy a responder a la pregunta, es que encontrar la intersección no es fácil, es jodidamente difícil. 1, porque depende del azar de la naturaleza y de tus propias circunstancias. En lo que yo sea bueno no necesariamente es en lo que yo produzco dinero. Yo puedo ser buen artista, pero lo lamento, a algunos artistas les va de la verga a nivel monetario, por lo tanto no coinciden las cosas en lo que yo soy bueno con lo que puedo producir. 2, por temas del cambio del mundo. El mundo tiene tendencias a lo que produce dinero o lo que no produce dinero. Lo que da dinero ahorita probablemente va a desaparecer en el futuro, lo que hace que tenga que cambiar incluso esta intersección en el largo plazo. Pero 3, es por asimetría de información. Ver qué es bueno para el mundo es dependiente de la información que tú has visto, de las noticias, de que alguien te diga así ayudas a las personas. Y lo mismo funciona con el dinero. Que tú sepas que algo te da ingresos depende de la información que está en el exterior sobre qué da ingresos. No tienes la información completa, por lo tanto encontrar la intersección termina siendo completamente difícil. Pero ¿qué actos debo hacer para encontrarla? 1, tienes que forzarte a ignorar tus gustos constantemente para tratar de satisfacer las otras cosas. Si necesariamente tu gusto no cumple con toda la intersección, tienes que abandonar esto y buscar algo aleatorio que probablemente cumpla con los 3. Pero 2, tienes que hacer una búsqueda implacable por lo que quieres, ¿no? Buscas cursos, buscas en internet este tipo de cosas, que es lo mejor para las personas, hablas con los amigos. Pero 3, tienes que resistir la tentación de querer hacer lo que quieres, porque sabes que te va a desviar del camino para tratar de complacer los otros aspectos. Creo que esto es malo. 1, porque genera un cuestionamiento constante de si lo que hiciste es la mejor intersección de todas las cosas. Pero 2, lo que hace es un criterio de arrepentimiento, porque una vez entras a una intersección en específico, digamos, elegí que esto genera dinero, que soy bueno en esto y que esto ayuda al mundo, y después
no produzco dinero con ese tipo de cosas, el arrepentimiento por haber hecho todo este esfuerzo en encontrar esta intersección termina siendo muchísimo más grave. Vamos a cuantificar el impacto y graficarlo. El impacto es tan grave porque lo que hace es generarte estrés emocional. Es el estrés existencial y la tristeza extrema de no sé si voy a hallar lo que estoy buscando o que si lo hallo puedo generar cierto arrepentimiento. Pero el segundo impacto, lo voy a continuar después, baja. Muchos de los daños de OO son perfectamente asumibles. La gente puede trabajar de lunes a viernes, ser muy altruista el fin de semana y ganar un montón de dinero. ¿Por qué sería tan difícil encontrar un equilibrio? Eso no cumple con el proceso que tienes que llegar para hallar a ese trabajo. Por lo tanto, seguimos ganando en este punto. El segundo impacto es que eres más susceptible a la captación externa. Nótese que yo busco qué es lo que da más dinero. Ser cripto bro. Soy captado por personas que hacen foros de que esto es el mejor Ikagi a final de cuentas, porque ese es un concepto que ya existe en la cultura popular y que hay gurús que probablemente te enseñan a hacer esto. El problema de esto es que esto hace que renuncie a mi identidad, que pierda criterio propio en la mayoría de estos espacios. En mi lado de la casa, ¿cómo se ve seguir siendo otaku? Uno, no requiere mucho esfuerzo porque no es un esfuerzo consciente, no estás pensando como debo seguir otaku, simplemente sigues tu rutina diaria y sigues jugando a los videojuegos, sigues haciendo debate o sigues haciendo deporte. Pero dos, tratas de seguir expandiendo esta actividad, esta pasión en específico, ves los diferentes matices, cómo puedes ir más allá. ¿Por qué esto es bueno? Uno, porque te da una paz constante de la rutina, de que no tienes que preocuparte si estás haciendo las cosas bien o las cosas mal, sino que disfrutas esas cosas como un fin en sí mismo. Pero dos, ya conoces tu actividad, ya sabes qué hacer. Incluso si tengo que adaptarlo para ganar más dinero, como conozco diferentes matices, puedo adaptarlo al punto máximo de efectividad para que me beneficie. Creo que esa es la razón por la cual debemos seguir en estos espacios. Por todo esto, orgullosísimo de oponerme. Juan Esteban busca jugar con las cargas de la prueba, pero miren sus notas y miren el encuadre. Precisamente las dos cargas que denuncia están saldadas. Pau ya explica por qué es necesario ese cambio con la disonancia cognitiva que precisamente genera a las personas estar en un contexto de vulnerabilidad económica, donde precisamente las pasiones que no son remuneradas de su lado de la casa precisamente adquieren mensajes todos los días como que no es valorado. Piensen en debate, ya lo estaba diciendo incluso la dedicatoria, ¿no? Es una actividad que no se valora en absoluto porque no tiene un rédito económico, porque no se puede capitalizar políticamente y por lo tanto en su lado de la casa estas personas sienten que no están haciendo una actividad útil, que están perdiendo su tiempo y que deberían de estar trabajando 5 horas más para precisamente tener un mejor estilo de vida. Ya está explicada la necesidad, posteriormente justificaremos más por qué la dependencia de camino que van a sacar oposiciones no es suficiente para quebrar esto. Pero en cuanto al proceso de cambio, Pau ya está justificando con 5 mecanismos específicos, ejemplos, precisamente cómo se pueden adaptar las pasiones. Todas sus mecanizaciones dependen exclusivamente de que no se pueden adaptar las pasiones a los contextos de estas personas. Nota cómo podemos incluir diferentes técnicas, como por ejemplo el e-learning, en un proceso de aprendizaje en el cual podemos hacer que las personas estén enseñando y que por lo tanto reciban una retroalimentación o incluso recursos económicos muchísimo más alta. Esto en su lado de la casa no sucede porque los incentivos a innovar, los incentivos a adaptar medios se bloquean. Vamos a hacer breves construcciones en cuanto a esto, pero primeramente vamos a entender por qué una labor específica, incluso si todas las mecanizaciones de Pau no han servido, pueden adaptarse de forma extensiva. Nota precisamente cómo las personas tienen narrativas internas en el contexto capitalista para precisamente adaptar sus condiciones a la pasión, ¿no? Tienen la narrativa de especialización. Literalmente estudian y cuando están estudiando lo especializan a ser ingeniero, a ser experto en ciencias políticas. Por lo tanto, hay una clara romantización de la especialización. Literalmente lo que sucede en la sociedad es precisamente que una vez especializado tenemos que adaptar ese conocimiento para ofrecer una alternativa en el mercado. Nota que esto colisiona con todas las narrativas de emprendimiento, de readaptación y con la visión individualista que pone a las personas la necesidad de cambiar para hacer un estilo de vida muchísimo mejor, que este estilo de vida subyazca en mejores adaptabilidades de medios para las personas. Por lo tanto, existen incentivos y capacidades en la materialidad en el momento en el que las instituciones están reforzando este discurso, en el momento en el que existen subvenciones para realizar startups, en el momento en el que vemos que literalmente se apoya a las personas para que innoven constantemente. Esto, lo que sucede en el lado de nuestra casa es que precisamente se reivindica, porque nota que en el lado de oposición lo que sucede es que esta persona vive en una disonancia cognitiva en la que está aplicando una cosa distinta de lo que le dice el externo. Porque la validación es la única forma de desarrollar la pasión. Vamos a desarrollar este punto.
¿Por qué la validación exclusivamente tiene que darse por modelos económicos o, como Pau dice, exclusivamente de forma monetaria? Porque el resto de actividades que suceden en la materialidad son económicas. Y miren una ama de casa que está realizando actividades domésticas que nunca se le va a reconocer su trabajo como un trabajo igualitario precisamente porque no es pagado. Precisamente esto es lo que sucede en el lado de oposición porque las personas no interiorizan que su actividad es reditable, que su actividad puede entrar en competencia con el resto de actividades. Esto es un mecanismo de cálculo económico muy básico. Literalmente las personas en el momento en el que invierten tiempo en una actividad y no reciben nada a cambio, notan que esta actividad es más irrelevante que, por ejemplo, irse a trabajar a un McDonald's. Ellos le están condenando a que precisamente priorizan actividades que no son su pasión porque idealizan que la pasión tiene que ser de la forma en la que ellos la están desarrollando, no contextualizan que precisamente puede haber este cambio en la pasión y que precisamente pueden tener un desarrollo muchísimo mejor de esa misma. Por lo tanto, me desmotivo, dejo de tener iniciativa, no innovo, no me reinvento y a la fin pierdo mi pasión porque lo interiorizo como que deja de ser compatible con mis proyectos de vida. Ahora tengo que priorizar si soy una mujer, tengo que priorizar si me hago ama de casa, si voy al cuidado de mis hijos y no tengo mecanismo para comparar si esto es precisamente óptimo porque estas actividades no son reditadas, por lo tanto no se pueden cuantificar en la materialidad de los casos, no se identifican como prioritarias, las personas no pueden tomar buenas decisiones en torno a esto. Podrían decirnos desde oposiciones que hay una dependencia de camino, pero la dependencia de camino no guía a las personas, porque las personas cuando interiorizan que están en un contexto de opresión siempre buscan salir bajo cualquier tipo de circunstancia. Noten a las personas que existen en la materialidad que viven en cierta pobreza, se les innova literalmente diciéndoles todos los días que tienen que ahorrar, que tienen que materializarse con mayor trabajo, que tienen que esforzarse para salir de su condición, precisamente porque hay incentivos en la materialidad a que las personas se movilicen y que por lo tanto perviertan y salden la necesidad en cuanto a sus expectativas. De su nada de la casa, las personas no entienden el progreso porque no tienen un mecanismo para revalidar en la materialidad cómo están avanzando. Noten que deben de saldar la carga de la prueba en cuanto a la autopercepción. Ellos dependen de que la persona perciba cuáles son sus progresos interiores en cuanto al desarrollo de su pasión. De nuestro lado de la casa, esta pasión se ve revalidada constantemente y cada exploración que hacemos en cuanto a una nueva vía de innovación la estamos revalidando en cuanto a un mercado económico, en cuanto a una alternativa que está siendo revalidada económicamente. Por lo tanto, la persona tiene más mecanismos para decidir si se especializa de una forma o de otra. Las personas tienen más mecanismos para desarrollar su pasión. En su lado de la casa se encuentra ampliamente no resignificado y en disonancia con la persona en cuanto a precisamente que no interioriza cómo eso está lidiando con su narrativa. Vamos con Alta. Esta persona ya es otaku. ¿Cuál disonancia cognitiva tan fuerte que le quiere proponer el Cámara Alta del Gobierno? Podrás ser otaku, pero vives en un contexto en el cual se reivindican narrativas que te están oprimiendo. La disonancia cognitiva existe en ambos lados de la casa. Esto es simétrico. Baja. No entiendo por qué si efectivamente ya tenía esta pasión por esto y en tu lado de la casa tengo que hacer un cambio, hacer otra profesión, ¿qué fuente de revalidación voy a encontrar cuando estoy chocando intuitivamente contra todo lo que conocía antes? Está totalmente explicado, Luis Felipe. Económica. Todos los mecanismos de pago están justificados. ¿Por qué la adaptabilidad puede dar a estos impactos? Es el impacto exclusivo de tu lado de la casa. Tienes que justificar cómo vas a generar eso mediante percepciones individualistas que no se están creando en el contexto porque se reivindican otras narrativas que son totalmente externas. Por lo tanto, en el contexto de opresión, lo que tenemos que la persona, incluso aunque en el peor escenario no vea cómo esto se está materializando en una mejora intrínseca, está lidiando con la explotación laboral y con la concepción de que no puede salir de su entendimiento en cuanto a que precisamente está desarrollando su pasión. Ahora la persona tiene más mecanismos para interiorizar cómo precisamente ahora está sobreviviendo en tanto en cuanto está haciendo lo que quiere hacer y se está revalidando de forma constante. Por lo tanto, estamos lidiando con esa narrativa de alienación que se genera en oposición en tanto a cuanto a estoy haciendo algo que no deseo precisamente porque necesito recursos económicos. De nuestro lado de la casa, por lo menos existe la expectativa de saldar las expectativas del resto y las expectativas individuales en cuanto al trayecto y creación de un proyecto de vida. Por lo tanto, de forma exclusiva lo que desarrollamos son más mecanismos para que las personas tomen decisiones en cuanto a qué es rentable, qué no es rentable y, por lo tanto, qué priorizar y qué no priorizar. Este mecanismo de cálculo es exclusivo porque se adapta a todas las cualidades externas y a la imposición de narrativas externas. En el lado de oposición tienen que justificar por qué este mecanismo de cuantificación en el que las personas toman decisiones, en el que priorizan, en el que innovan, en el que se desarrollan, precisamente existe de su lado de la casa sin tener la revalidación del resto en el contexto y encuadre que hemos probado. Bueno, ahora sí. Dice así. Creo que hay un problema muy grande en Alta de Gobierno y es no leer muy bien la comparativa.
Porque desde alta de gobierno lo que nos dicen es que, uno, es que yo estoy aislado del mundo, pero mágicamente estoy sometido a un montón de presiones existenciales de la vida y quiero cambiar mi vida radicalmente. Creo que eso es falso por varias caracterizaciones que ya presentaban. Pero segundo, creo que no se comprometen con la presión que existe, que es mucho más grave y mucho más grande en el momento en el que quiero hacer la transición a otro tipo de filosofía. Creo que hay que aclarar varias cosas, ¿no? O sea, creo que primero, caracterizaciones básicas. Si el encuadre de alta de gobierno es capitalismo, significa que el capitalismo provee para que las personas, incluso en las peores condiciones, tengan la oportunidad de trabajar en lo más mínimo. Es decir, nunca me va a morir de hambre en este capitalismo porque así sea un trabajo mediocre o lo que sea, puedo trabajar. Eso es lo primero. Pero lo segundo, creo que si estamos hablando de una pasión profunda, que ojo, no es una pasión cualquiera, probablemente una pasión profunda es algo que realmente tiene un costo hundido de abandonarlo, que es algo demasiado sustancial para tu vida, lo cual implica que es difícil salir de ahí, que te hace sentir emociones que no te genera cualquier otra cosa. Entonces, no estamos hablando de cualquier propósito, no estamos hablando de cualquier pasión que probablemente sea transformable o transitable, porque profundamente te genera una felicidad, una emoción, te genera un aliento en tu vida, te genera un propósito. Y creo que ahí es donde falla entonces alta de gobierno, porque entonces la prevención que hacen de que puedo transicionar es no solo poco probable, pero segundo, creo que en la magnitud de cuánto puedo transicionar a algo mejor está poco analizado, subdesarrollado. Ahora, creo que dentro de las preguntas que hacen hay que pensar algo muy básico, ¿no? Y es ¿qué hace que un propósito realmente valga la pena? Juanes ya les explicaba que este proceso de adaptarme a las circunstancias es bastante doloroso, no solo porque me tengo que desprender de mi realidad que ya he construido y que probablemente he fortalecido por mucho tiempo, porque mis amigos son de mi núcleo, porque las personas con las que convivo me identifican con ese núcleo, porque adicionalmente tengo unos valores y unos sentimientos que me hacen sentir bien en estos espacios, lo cual significa que el costo de oportunidad de irme de ese espacio sí es bastante doloroso y es bastante problemático, uno, pero dos, que en el contrabalanceo, miren que cuando yo entonces estoy cediendo a ciertas tendencias, cediendo a ciertas comparativas que de hecho son inestables, como bien lo admiten desde alta de gobierno, lo que termina siendo es una pérdida de identidad mucho más grande en el tiempo y sostenida respecto de que ahora estoy trabajando es para ser abogada, cuando de hecho me quería dedicar a la labor social o a estar aquí en debate con ustedes, porque precisamente los otakus de debate hacen esto porque claramente les genera un grave felicidad que no es asumido en otros espacios de su vida, pero creo que lo realizan mejores precisamente porque cuando están en el lado de la casa de oposición no lo hacen de manera mediocre, y en la comparativa, si nos damos cuenta, entonces es preferible tener un trabajo mediocre a la larga que una pasión mediocre en la cual no puedes desarrollar todas tus utilidades o tus facilidades de la mejor manera. Ahora, creo que la dinámica de esfuerzo pues existe en mi lado, o sea, en el peor escenario creo que recibo algo de dinero, en el mejor escenario recibo el suficiente dinero porque probablemente quiera hacer mi pasión durante largo tiempo y lo haga con el esfuerzo que merece. En el lado de gobierno es donde tengo los incentivos a desmotivarme de la vida, en donde constantemente siento que hay un ataque a mi identidad y que mi identidad probablemente tenga, digamos, como unas incertezas probables precisamente porque el mundo me está diciendo que debería cambiar de trabajo porque hay algo que me da más dinero, que debería, digamos, perseguir mi propósito. Pero segundo, creo que es que, oigan, o sea, la duda existencial de perseguir un propósito que se cumple en 3 criterios es ya sustancialmente mucho más dañina que la de cumplir sencillamente algo que tú amas, algo en lo que crees, algo que te hace plenamente feliz. Y esto es sustancialmente, digamos, mucho más demostrable, es porque precisamente que coincidan ya de por sí es difícil, pero incluso coincidiendo, nota cómo el daño material que haces a la persona respecto de su identidad es bastante duro. Frank Mir, re importante en esto. Arbitrariamente llegamos a este mundo. Creo que lo único que es cierto para las personas es tener agencia e identidad respecto de sus propias elecciones. Cuando yo hago lo que los gobiernos quieren, lo único que hago es ceder mi agencia y mi libertad a precisamente exponerme a las presiones que hay en el mundo y entonces empezar a perder precisamente mis posibilidades de materializar lo que más amo. 1, pero 2, probablemente ser la mejor persona haciéndolo, porque para poder ser la mejor persona tengo que ver la interseccionalidad que ya Juan les explicaba, tengo que ver los matices, tengo que ver qué tipo de persona quiero ser entre este conglomerado de gente, y ahí entonces es donde puedo, digamos, capitalizar mejor mi expectativa de vida. Ahora,
creo que tampoco es que se rompa esta o genere una disyuntiva tan grande, ¿no? Creo que incluso si mi vida empieza a transformarse en algunos escenarios y no coincide tan fuertemente con mi pasión, entonces probablemente no era la pasión profunda que tenía, pero creo que si hay un grado de transición probablemente tenga otra vez una pasión profunda, pero persiga la pasión profunda, no persiga los intereses nocivos que hay en gobiernos de que tenga que coincidir o tenga que hacer que lo que hago bien coincida con lo que me da dinero y con lo que me da, ¿qué más? Lo que el mundo necesita. Va. Nuestra extensión va a explicar por qué se genera un punto de quiebre en el actor que hace que sea necesario salirse y que el costo de oportunidad sea perfectamente asumible. El costo de oportunidad no es asumible por el actor precisamente porque te da un daño intrínseco a la misma persona, porque te hace sustancialmente infeliz en el tiempo, porque te ves y ya luego no te encuentras, porque encuentras que eres literalmente todas las presiones del capitalismo que tanto le preocupaban a Alta de Gobierno, literalmente eres todo lo que tus padres dijeron que tenías que ser cuando eras chiquito, literalmente no eres tu propia versión del mundo, no eres tu propia experiencia material y no estás haciendo lo que más amas, no estás haciendo lo que más te genera o te mueve Alta rápidamente. Necesitas desahogo cuando estás trabajando de cajero, no cuando trabajas de su pasión. No se olviden de la comparativa. En su lado están trabajando en el supermercado. Es que, miren, o sea, yo les estoy dando la posibilidad de incluso cederles y decirles, puede haber un peor escenario. Pero aún en mi peor escenario las personas están sustancialmente más felices porque lo que están persiguiendo es lo que realmente sí les motiva, porque lo que están haciendo es alcanzar a más personas que realmente sienten que les inspiran, porque están haciendo que su pasión sea su vida y no por el contrario como ustedes, subyugando su pasión a una espera continua, uno, pero dos, a un lamento constante de qué habría sido si hubiese hecho lo que realmente yo quería hacer. Creo que este debate se gana en las comparativas mucho más claras y específicas de dos cosas. Uno, creo que el daño intrínseco de la persona y de tu propia identidad no es asumible. Lo único que te da libertad, lo único que te da diferencia dentro de este mundo es que puedas escoger lo que amas. Uno, pero dos, creo que en mi lado de la casa es donde se escoge mejor esto porque le inviertes el tiempo, porque te esfuerzas más en esto, porque haces, incluso asumiendo los costos de oportunidad, el trade-off de esforzarte de pronto en el capitalismo, pero de hacerlo a tu manera. Pero tres, creo que te expones menos a las narrativas horribles que hay de que tengas que cambiar constantemente o hacer un montón de gastos frente al capitalismo, de gastos frente a personas que si bien quieren el bien para ti, lo único que hacen es presionarte y alejarte de realmente lo que eres, lo que quieres ser, supremamente orgullosa de oponer. Quiero que recuerden estos nombres. Wissam Ghassan Ishtiye, Qusay Nasser Mahmoud Nassar, Iyad Abdel Moati Iyad Shalakti, Ahmed Ali Al-Amur, Mahmoud Youssef Mohamed Abed, Malik Ismail Abdul Jabbar Salem, Muhammad Riz Hassam Al-Shalabi. Estas han sido personas, entre tantas cientos de miles, asesinadas por un gobierno genocida en Israel. Cuando las personas son negadas de un lugar para dormir, curarse, parir, sanar su dolor y protegerse de la inseguridad, el mundo se vuelve un poco peor. Y eso aplica para cualquier tipo de actor, no solo para los que mencioné, sino para Mickelson, Jerry, Jacqueline, Levi, Ruth y otros tantos, tristemente que sufren eso mucho más cercanos a donde estamos. La vida de los migrantes, y esos considerados nadies, como diría Eduardo Galeano, sean palestinos, haitianos o de cualquier otro lugar, importan más que nunca. Ahora sí. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. La extensión es muy sencilla. Vamos a explicarles por qué hay una grieta y punto de quiebre en el actor que lo motiva a abandonar lo otaku y por qué el mundo comparativo es mejor. Primero, ¿cómo se ve lo otaku? Hay unas narrativas sociales que imponen justamente la visión otaku. La valoración social del sacrificio extremo que el capitalismo te vende. La celebración de la moralidad judeocristiana que también legitima fuertemente el sacrificio. Las narrativas, por ejemplo, el genio atormentado, que muchas veces te dicen que para lograr lo máximo posible en tu pasión debes dar demasiado de ti. Esto es probable, en primer lugar, porque la gente que dirige estos espacios, dado que son más pequeños y más puros, como reconoce Alta de la oposición, probablemente son gatekeepers, que quieren que los mejores elementos se queden e insisten activamente en ese tipo de narrativas. Lo segundo, que probablemente se genera una lógica de pureza de las pasiones. Mientras más te vendes en cuanto a tu pasión, como quiere Alta oposición, más incongruente eres y por lo tanto más rechazado eres dentro de ese sistema. En espacios más cerrados, la mob mentality, la mentalidad del rebaño y el rechazo justamente a la disidencia es más fuerte.
La mejor respuesta podría ser, pero esta persona ya ha sido socializada en este espacio. El problema es que alta oposición concede que esta persona tiene la posibilidad de adaptarse a lo económico en su pasión. Eso quiere decir que la caracterización del actor no es la de una persona sesgada, es más bien alguien que está dispuesto a cuestionar y adaptar los valores, lo cual va a aumentar la incongruencia que vamos a explicar en nuestro lado de la cámara. Con esto claro, ¿por qué se da la grieta y por qué es insostenible el mundo? Varios motivos. Uno, ves la narrativa como incongruente y self-defeating. ¿Por qué? En primer lugar, porque no entiendo por qué debo dar demasiado de mí para una pasión que probablemente igual en mucho tiempo no va a ser percibida por tantas otras personas. Lo segundo es que tu pasión pierde el valor central. Si tú disfrutabas algo muchas veces, pero eso ahora es toda tu identidad y tu valor depende solamente de eso, probablemente no entiendes cómo lo que te hacía más feliz ahora te hace más infeliz. Lo tercero es que no tienes un espacio para escapar de tu pasión. Esto quiere decir que probablemente sientes que es incongruente en sí misma. Lo segundo es que tienes que rechazar activamente otras pulsiones, ¿verdad? Tu familia y seres queridos muchas veces pueden ser percibidos como un obstáculo para conseguir tu pasión. Piensa cuando, por ejemplo, se pierde la posibilidad de estar con un ser querido por estar en un torneo de debate, o cuando cambio, por ejemplo, del lugar donde vivo por conseguir un sueño. Muchas veces la familia y seres queridos son un obstáculo. Lo segundo es que tu compromiso moral también está reducido. La idea de seguir tu pasión individualmente es ensimismarte en ti mismo, por lo tanto, alejarte de compromisos morales que igual han sido enseñados en varios sistemas. Pero tercero, hay un miedo a depender de uno mismo demasiado. ¿Qué pasa si en algún momento me quiebro y lo único que me queda es justamente mi pasión? Rechazo otras pulsiones que pueden ser importantes. Tercero, muchas veces requiere el sacrificio de tu cuerpo, ¿verdad? Muchas veces probablemente si eres un boxeador, en muchos casos, o tienes que dedicar tu actividad muy intensa, tienes que sacrificar activamente tu cuerpo. Esto va en contra de tu sentido de autopreservación que es crucial para ti. Cuatro, muchas veces no todas las pasiones son igual de celebradas en el mundo. Creo que hay jerarquización de pasiones, por lo tanto probablemente si tu pasión no está dentro de esa jerarquía, sientes que es incongruente y te comparas con alguien que cumple su pasión y es más socialmente valorada. Pero además, desconfías de tu comunidad cuando activamente ves que probablemente no tienen a responder a necesidades más actuales y más diversas en el mundo. Pero una vez más, sabes que esto es irreversible, que hay un punto donde probablemente todo lo que vas a perder es particularmente grande. Esto motiva que la vida de la persona sea insostenible bajo una filosofía otaku. ¿Cómo se da la reorientación y por qué es positiva? Uno, hay el acceso a otakus renegados. Mi análisis prueba que probablemente muchos otros otakus han escapado del tipo de narrativas y te pueden dar un espacio sensible e íntimo, consejos, ayuda y apoyo, y sobre todo la confianza de que puedes seguir adelante. Segundo, puedes volver a conectar con el mundo afuera. Les invito un fin de semana a salir del Discord y debatir y ver el mundo afuera, los pajaritos, los árboles. Puedes empezar a disfrutar mucho más los pequeños placeres cuando activamente te das cuenta que hay un mundo más fuera de ti mismo, ¿verdad? Lo cual reafirma desde pequeñas acciones que estás cada vez mejor. Tercero, te acercas más a los otros. Empieza a poder mostrarte más vulnerable a otras personas porque no estás concentrado activamente en tu pasión. Esto genera y refuerza más redes de apoyo que probablemente por empatía quieran apoyarte. Lo cuatro es que igual te destacas por tu disciplina. Noten que al ser alguien muy disciplinado, que es una característica probable de alguien otaku y muy apasionado, puede ser una ventaja comparativa justamente para poder competir en el sistema, si acaso importa el crecimiento económico que es igual es priorizado por alta de la oposición. Pero quinto, tu instinto de autopreservación lleva al autoconvencimiento, a hacerte pensar que cuando estás más seguro, a pesar de que ha sido a partir de abandonar algo en lo que creías, te vas a convencer a ti mismo probablemente que es algo positivo a partir de narrativas como por ejemplo decir, en verdad, la verdadera pasión está en el equilibrio. En verdad, la verdadera pasión está en cómo balanceo las cosas. Esto es increíblemente bueno y puede generar la reorientación. El principal bloqueo que tiene alta oposición al respecto es insuficiente. Primero, porque igual hay muchas formas distintas de hacer el bien por la sociedad. Su caso depende de que haya solamente una forma. Si lo que yo creo que a la sociedad le falta es sexo, doy sexo. Si es altruismo, doy altruismo. Si tiene que ser mediante un contador, etc. Pero segundo, la gente se puede compartimentalizar, ¿verdad? Yo probablemente puedo dedicar un tiempo razonable de mi rutina a trabajar como una persona promedio, a la vez el fin de semana para ayudar a la gente vulnerable y a la vez, por ejemplo, seguir mi pasión en otros espacios. Razonablemente, entonces, yo puedo conseguir esos cambios. ¿Cómo se ve el mundo y por qué es muy importante en la comparativa? Primero, hay más formas y más aristas de preservación, porque si en un momento parte del balance no está muy bien y la parte, por ejemplo, económica no está yendo muy bien, tengo la compensación de la parte moral y la compensación de la parte justamente emocional o de la pasión. En comparativa, cuando yo dependo solamente del éxito de la pasión y como un grupo cerrado de personas me valora, es mucho más probable que dependa de una sola arista, que si sale mal va a haber más rechazo. Lo segundo, pensemos en el balance. Si es verdad, como dice alta oposición, que la mayoría de personas no puede hacer un balance completo, los estándares bajan. La mayoría de gente es compasiva con otros porque todos saben que razonablemente no puedes balancearlo siempre. La comparativa es que en el mundo de la oposición prima la rectitud, porque la gente que te impone esos valores está más cerrados y más exigentes. En comparativa, en el mundo de oposición en gobierno hay más actores distintos que pueden darte más perspectivas, así que probablemente pueda haber alguien que pueda aliviarte en que eso no cumples con todas las cosas buenas. Antes, cámara alta.
Baja de gobierno depende de la obsesión, pero sus razones son cosas que ocurren en su lado de la casa y por cosas peores, cosas como el dinero, como la validación social. Estoy haciendo la comparativa de cómo puedes elegir un montón de opciones, no casarte justamente con una pasión en tu lado de la casa, y el tipo de espacio es diferente, claramente no es lo mismo. Un punto más importante. Creo que, como decía, hay muchas más personas que son ikigai a que son otakus. Esto quiere decir que la posibilidad de encontrar nuevas personas, con quién enamorarte, con quién estar, etcétera, es muy importante. Cualquier ser humano, panel, valora sus preferencias morales básicas y diversas en el mundo, ¿verdad? Porque probablemente somos increíblemente cambiantes, pero segundo, porque tenemos un deber con nuestro yo futuro del cual no sabemos cómo probablemente va a actuar en el largo plazo. Piensen, esto es muy importante. Tú no puedes mudar activamente las cosas en el mundo de la oposición, porque hacerlo es una lógica de costo hundido. Estoy sacrificando demasiado justamente por cambiar de pasión, pero siguiendo la filosofía otaku. Esto quiere decir que en comparativa la ruptura de raíz en el corto plazo que hacemos en el mundo del gobierno es necesaria para poder abandonar esos problemas. Si en el mundo de la oposición tratas de jugar a algo moderado, vas a ser rechazado por los ikigai que no te entienden y por qué se mantienen en ese espacio nocivo, y por los otaku más puristas. Esto quiere decir que en comparativa hay más aceptación propia y colectiva de lo que haces en el mundo del gobierno. Porque hay demasiados riesgos en cómo tu felicidad, tu relación con el mundo y tu relación contigo mismo está peor en el mundo de la oposición. Claramente es mejor el mundo del gobierno. Gracias. Según sí, primer gobierno, si me gusta algo tan de nicho como el BP, la economía de desarrollo de LATAM o estudios de género integrados, no voy a poder tener empleo, y entonces la respuesta de alta oposición es trabajo en el supermercado y luego juego videojuegos. Noten la comparativa y el problema de la respuesta de alta oposición, que en gobiernos también pueden jugar videojuegos después de salir a trabajar, y lo segundo, que eso no prueba entonces y desbloquea los beneficios de por qué voy a estar ahí. 4 respuestas estructurales a por qué se pueden estos trabajos de nicho. La primera es porque el mercado se diversifica y hay gustos de nichos que el mercado liberal genera. Es por eso que a los obsesionados del BP, como Mauricio, pueden encontrar su trabajo de coach, porque todo el mercado con respecto a la oferta genera cuando hay cierta demanda, genera su propia oferta y genera incentivos a generar empleo. La segunda es porque las personas, la mayoría de las veces, tienen know-how, porque ya éramos otakus, probablemente sé mucho de este campo, es altamente probable que me contraten. Tercero, la probabilidad de empleabilidad es en base a los recursos y a la educación de las personas. Si tiene esa educación y esos recursos, en primer lugar, es probable que nos contraten. Si no los tienen, vamos a estar desempleados en ambos lados de la casa. Noten entonces ahora la comparativa. Esto era muy importante con respecto a primera posición, porque todos los impactos con respecto a la autosatisfacción se cumplen mejor ya solo por este encuadre en baja de oposición, cuando probamos que la mayoría de las veces, si me gustan los videojuegos, voy a poder tener un trabajo de nicho relacionado con ello. Vamos segundo al punto de Mauricio. Mauricio dice que nos sacrificamos, y el boxeador. Tengo 3 respuestas. La primera es que hay altos desincentivos y es poco probable que haya un sacrificio tóxico en estos nichos por 3 razones. La primera, por los círculos de apoyo que están precisamente en esos nichos más concentrados. Son personas que te retroalimentan. La segunda, la familia, porque precisamente tiene incentivos exagerados para tratar de hacer contrapesos a que te excedas en tu trabajo. La tercera, por las propias lógicas liberales, porque, por ejemplo, el coach del boxeador no se puede permitir que se explote porque precisamente va a dejar de ser efectivo, por lo cual hay altos incentivos que diferentes contrapesos estén para que no haya el sacrificio. Ahora Mauricio hace algo bien tramposo, y es que se le olvida el proceso. En su lado de la casa ya era un boxeador que estaba acostumbrado todos los días a hacer lo que le apasionaba. Va a cambiar radicalmente el lado en el que está. Noten el problema. Alta de oposición dice que el problema es perjudicial en el proceso por 2 razones. La primera es que depende del azar. La segunda es por la simetría de información, que depende de la información que recibes. Y entonces, ¿cuál es el perjuicio? No lo entiendo. 3 puntos en construcción en baja oposición. La primera es que la transición me obliga a perder todo ese círculo. Las personas que estaban cerca del boxeador, su coach, las personas en las que confiaba, perder todo eso de forma tan importante que la mayoría de las veces, y noten, más cuando yo antes estaba en nicho, eran personas súper importantes para mí. En su lado de la casa, Felipe, este señor está perdiendo a Diego Duarte. Segundo punto, el desarrollo de la presión por su trabajo. Noten, en el lado del gobierno, el problema es que cuando he trabajado todos los días en este nicho, yo no solo siento pasión, genero procesos identitarios que me complementan con respecto a ese nicho. En gobierno los pierdo, porque dejo de hacer lo que me hacía fluir todos los días por lo que vivía y por lo que vibraba, y de repente, de un momento a otro, lo estoy despriorizando y dejando casi de lado en mi vida. Tercero, el sacrificio. Noten, la forma en la que muchas veces están
y se consuelan las personas en los lugares de nicho, es que eso genera un valor para ellas y genera un valor social. En gobierno traicionan esos ideales. Ahí es cuando se desbloquea el impacto del sentimiento colectivo, del sentimiento de la persona. Probablemente se siente frustrada, se reprime a sí mismo y se revictimiza porque dice el boxeador: no fui lo suficientemente fuerte para continuar, no fui lo suficientemente, como me decía mi coach, no tengo las cualidades que yo creía que tenía, y ahí es donde se genera la tensión existencial en el proceso de baja de gobierno. Segundo punto con respecto al autodesarrollo. Noten el autodesarrollo como lo prueba alta oposición de dos formas. La primera es que dicen: yo disfruto de las cosas como un fin en sí mismo. Esto es afirmativo. Lo segundo, expando el conocimiento. ¿Por qué estructuradamente expandir el conocimiento me da un beneficio per se? No lo sé en alta oposición. 6 líneas de extensión con respecto a la autosatisfacción en el grado de baja de oposición. La primera es que cuando profundizo en mi área de pasión, no interactúo con un conocimiento abstracto. Interactúo con piezas que siento que dan valor a mi vida per se. Por eso yo, que soy un friki en la economía del desarrollo, cuando leo un paper sobre Bangladesh, no solo es un conocimiento más, me siento feliz de estar explorando ese conocimiento y de estar profundizando en un lugar en el que de repente puede ayudar potencialmente a más personas. La segunda, porque soy una persona otaku, la Infoslide, tengo una pasión profunda que no puedo evitar. En gobierno, esa pasión profunda que no puedo evitar no la estoy materializando en el día a día, no estoy lidiando con ella. Y la respuesta de baja de gobierno es: bueno, el boxeador podrá boxear el fin de semana. Noten entonces la comparativa. En nuestro lado de la casa, diariamente y en todas las acciones micro encontramos realización y propósito. Gobiernos probablemente entonces están mucho más insatisfechos en su lado de la casa. Tercero, y aquí flipeo el análisis de alta de gobierno. Alta de gobierno decía que vivimos en un mundo megacapitalista con narrativas megaliberales. Tú vales por lo que produces. Aquí hacemos contrapeso a esas narrativas capitalistas ultraliberales, porque decimos que tú vales porque precisamente estás profundizando en un lugar que te gusta, eres diferente al resto de los demás, encuentras sentimiento de identidad en la diferencia, y es cuando revalidas que el otaku como Chelu, que está leyendo One Piece, está feliz con lo que hace porque está siendo diferente del mainstream. En gobierno ya era otaku, siento que estoy traicionando porque estoy uniéndome a lo mainstream, y de hecho siento enajenado no solo con mi grupo de amigos anterior, sino precisamente se refuerza el impacto anterior con respecto a traición propia. Cuarto, trabajo en mi pasión. Todas las decisiones de mi vida en lo micro reafirman que hice lo correcto en mi lado de la casa. Por eso cuando yo soy un PhD que está haciendo su trabajo de nicho todos los días, efectivamente en esa investigación estoy identificando y estoy revalidando que tomé la decisión. Quinto, se resignifica ese esfuerzo. Incluso en el best case de baja de gobierno, cuando el boxeador está esforzándose un montón, él revalida esa decisión porque está enfocándose en su nicho y está pensando que es diferente a los demás. Alta. No es abandonar la pasión, hay cero engage con la transformación y la fluidez. Encontrar el equilibrio no es traicionar ni a mis principios, ni a mis personas, ni a mi entorno. El frame explica que tienes que encontrar en tu lado, precisamente por lo que expliqué, un lugar muy diferente, si no los impactos serían simétricos. Vamos a las dudas existenciales que profundiza el impacto con respecto a la autosatisfacción en el lado de gobierno. Dos cosas. La primera, ¿qué es lo que el mundo necesita? Gobiernos tienen que encontrar un equilibrio entre la pasión profunda, lo que el mundo necesita, y la recompensa monetaria. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Acabar con la pobreza, luchar contra el hambre. Esas son las narrativas más romantizadas y más accesibles por la cultura popular con respecto a lo que el mundo necesita. ¿Por qué eso es un perjuicio? Porque en gobierno es altamente improbable, porque precisamente esas son las cosas que más impactan a muchas personas. Les respondo citando Alta de Gobierno. Alta de Gobierno nos dice que en estos nichos afectan a muy pocas personas, lo que quiere decir que ellos no pueden reconciliar su pasión con las narrativas que les están diciendo qué es lo que más ayuda a la gente. Hay un choque identitario constante en el lado de gobierno porque yo tengo dudas, porque nunca estoy llegando a un equilibrio de forma efectiva, y esas decisiones, uno, me generan insatisfacción estructural, dos, decisiones que me perjudican incluso al corto plazo. Andreu profundizará en esto. Voy a empezar en 3, 2, 1, ya. Voy a ir cámara por cámara. ¿Por qué le ganamos a alta gobierno? Certeza. En alto gobierno es poco claro porque un otaku piensa de la manera en la que hoy encuadra, en especial porque no responde a la carga de la prueba sobre cómo se ve la transición o cuál sería el tipping point significativo que haría que una persona cambie de narrativa. No responden bien a que nos piden la emoción. Mouse explica cómo es que se dan estos quiebres significativos que llevan a un cambio de como pensamiento y que llevan a que una persona esté dispuesta a asumir los trade-offs. Sobre sí
nuevo, creo que el problema principal con Baja de Oposición es que muchos makes no son tan persuasivos y sí depende de su caso de una caracterización que es muy incierta en el debate. No todo el mundo puede vivir de videojuegos. Los mercados de nicho son limitados. No es solo que la oferta crea su propia demanda. Yo no puedo dedicarme solo a coachear debate porque me muero de hambre. Creo que tendrían que explicar por qué es que efectivamente puedo hacer los trade-offs significativos. Pero además es una caracterización increíblemente particular y es un poco cherry picking porque no todas las personas son Mao y no todas las personas las van a contratar para que te coacheen en debate. Creo que la caracterización razonable es que es una persona medianamente promedio dentro de lo que es un otaku. Creo que lo que eso implica es que efectivamente es su caso como no funciona. Pero sobre el sentimiento de fracaso, de nuevo, eso sigue siendo contingente a que yo me pueda realizar de manera increíblemente buena de su lado mediante la pasión. Creo que de nuevo sigue siendo increíblemente incierto, pero además creo que lo otro es que esto sí es lo que lleva al desencanto de las personas dentro de sus propias pasiones, porque justamente dicen que hay como un rechazo al capitalismo y a las lógicas de presión, etcétera, pero eso es exactamente lo que se empieza a imponer de su lado, que yo sea el mejor dentro de mis pasiones, que yo sea como efectivamente la persona que pueda realizarse de mejor manera en mi juego de videojuegos. Creo que lo que eso implica es que si lo que rechazo son las como estructuras tradicionales, mi pasión deja de parecerme tanto una pasión en la comparativa. Eso es lo que lleva a que hay un como quiebre significativo en cómo piensa la persona y qué cosas está dispuesta a ceder o no ceder. Lo otro es que sobre la gente que te deja o se queda, porque esto es como particularmente extraño en cómo se construye. Primero, porque si el espacio es razonablemente no tan tóxico en cómo se construye, las personas que son otakus, pero que son tus amigas, van a seguir siendo tus amigas, incluso si cambian. Porque, literalmente, hay muchas razones por las que alguien tiene un amigo. Si yo dejase debate, los amigos que dejasen de ser amigos serían amigos que no valdrían la pena, porque no me quieren por quién soy, me quieren por lo que hago. Creo que entonces la comparativa es efectivamente que si no es tan tóxico, me quedo mis amigos. Pero entonces el mundo en el que sí me dejan mis amigos es cuando es increíblemente tóxica la pasión. O sea, cuando efectivamente yo dependo de mi performance dentro de una pasión específica. Creo que lo que eso implica entonces es que efectivamente las personas deberían de dejar las cosas que son tóxicas para ellas. Los actores sí tienen incentivos para dejar estos espacios si es que sí se materializa esa caracterización, ¿no? Pero además, lo que logro es, de mi lado, porque sí logro algo en términos de relacionamiento, es recuperar a gente que potencialmente había perdido. Creo que no se lidia, o sea, con cómo es que Mao explica cuál es el proceso que te lleva a entrar a una dinámica otaku y cuáles son las implicancias particulares en términos de tener que alejarte de ciertas personas, en términos de verlos como obstáculos a tus pasiones, etc. Lo que eso implica es que eso ya generó un quiebre significativo que implica que puedo ver a otras narrativas. Pero lo segundo es que eso implica que yo creo que puedo recuperar a esas personas si dejo de ser otaku, con lo que en términos de relacionamiento tampoco es que no gane nada. Creo que entonces en cualquier escenario, independientemente de la caracterización, es muy claro que gano en términos de sociedad, o sea, en términos sociales, ¿no? Pero además, el caso de Sualto un poco le responde a esa caracterización, porque el encuadre de Juanes es interesante en términos de su caracterización de las acciones de personas otakus, porque dicen que no cambian en tanta medida las acciones particulares. Juanes mismo dice que las personas trabajan, y no necesariamente en McDonald's, y que no son solo frikis, sino que efectivamente como algo pueden hacer con sus vidas. Estoy de acuerdo con Ovo, porque es cierto el capitalismo te presiona en ambos lados, pero entonces, en ese lugar, una persona igualmente razonablemente se dedicaría siendo otaku a algo en lo que tiene algún grado mediano de talento, porque el capitalismo premia las cosas en las que te performas de buena manera. Yo no sería economista si fuese un 0 a la izquierda en matemáticas, pero además porque las personas tienden a resignificar lo que hacen como algo que tiene valor social, con lo cual no es tan difícil como Alta Oposición dice pensar que yo puedo encontrar mi propósito en algo que soy bueno, en lo que gano algo de dinero y en lo que es bueno para el mundo. Creo que lo que eso implica entonces es que efectivamente si no hay un cambio particular demasiado grande en términos de acciones, lo que cambia es dos cosas. Primero, que se concede que importa lo monetario, entonces igual el capitalismo es como relevante para la persona, no es increíblemente purista, con lo cual cualquier impacto de baja de OPO en términos de quiebres de pensamiento, etcétera, como son contradictorios de Sualta, por manual no puede entrar, ¿no? Pero segundo, entonces si no cambian mis acciones, lo que cambia es cómo me siento respecto a mis acciones. Y fíjense que este flip es interesante, porque probablemente siga trabajando en más o menos cosas similares, pero ahora yo encuentre propósito en mi trabajo y ya no solo en la pasión que estoy
performando. El delta es significativo en términos de sentirme mejor en más espacios distintos. Creo que lo que eso implica entonces es que emocionalmente la persona sí está significativamente mejor de mi lado, pero además sí lidiamos con cuáles son los incentivos por los cuales una persona dejaría un espacio para introducirse a otro de manera muchísimo más solvente, alta. Lo que dice alta oposición es que no tienes multiplicidad de opciones o no son fáciles de acceder porque estás condicionado por lo que eres bueno naturalmente y por lo que el mercado quiere que también es cambiante. O sea, yo creo que yo encuentro pasión en lo que soy bueno, o yo encuentro felicidad en lo que soy buena estructuralmente. Me gusta enseñar porque me gusta ver la cara feliz de mis niños. Creo que eso implica que efectivamente el talento como si va de la mano con aquello que me hace feliz. Creo que eso implica que no es que de mi lado soy una persona increíblemente miserable, pero además ya lidiamos con cómo es que efectivamente puedo lidiar de manera más sana y solvente con mis pasiones dentro de mi lado, en el mundo en el que creo que puedo encontrar propósito y confort de las cosas que ya hago estructuralmente, pero que también puedo tener espacios de pasión que ya no se parecen al trabajo de mi lado, que ya no son tan impositivos de mi lado, en los que las personas ya no demandan tanto de mí de mi lado, porque ya no estoy como completamente casado con esa idea, ¿no? Creo que con respecto a Owen, entonces cumplimos sus dos cargas de manera como muchísimo mejor en términos de la transición, mostramos que la reorientación es efectivamente posible y qué mecanismos hay para ella para que se dé bien. Con CEO, como efectivamente probamos que hay mejor relacionamiento social, que la frustración es absolutamente asumible en términos de poder, como de hecho, llevar una vida más tranquila y mejor, pero además que el placer del conocimiento es positivo de nuestro lado en términos de, o sea, si perdemos gente es gente de mierda y si no, como pues igual nos quedamos con esa gente, ¿no? Creo que entonces las ponderaciones son bastante fáciles. Más explicó que hay una irreversibilidad particular que yo encuentro al no cambiar como de manera en la que estoy viendo el mundo, ¿no? Mientras más permanezcas, más daño te haces en comparativa, el costo hundido es mayor. Las cosas buenas sí se pueden preservar de manera suficiente de mi lado y además hay intereses compartidos para que Oppo gane, Otaku tiene que ganarle todo el interés, creo que ganamos de manera estructural. Si creen que Mao debería retirarse, entonces sí gana porque Mao es muy otaku de debate. Empezaremos dando una respuesta estructural a lo que ambos gobiernos tienen problemas significativos dando, es a la posibilidad de encontrar la intersección entre las tres cosas. Tres refutaciones preventivas aquí. La primera, los sesgos sociales que te prueba Luis Felipe en su turno respecto a cómo se romantiza lo que es bueno, lo que es la verdad, se incrementan en dos escenarios. El primero, en el escenario de baja de gobierno, en el que yo estoy en un grupo burbuja donde estoy altamente obsesionado con una actividad que es altamente tóxica, porque probablemente no tenga contacto con el exterior, no haya sido sometido a otro tipo de narrativas. Si esto es cierto, lo que implica es que probablemente tenga una visión altamente sesgada de cómo yo tengo que ejercer mis actividades y cuál es la ponderación concreta que tengo que hacer en términos de intersección. La segunda, y esta es importante, es que en el mundo de gobierno lo que hago es reconstituir mi identidad a través de la duda existencial de si lo que estoy haciendo está bien, porque yo tengo que encontrar un punto y lo hago a través de construir la actividad donde yo estoy construyendo mi identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente, aunque en gobierno, en el mejor escenario, pueda encontrar el lugar, la reconstrucción de la identidad no tiene por qué darse a suficiente tiempo y por lo tanto tengo altos incentivos a estar saltando de un trabajo a otro constantemente porque mi identidad así me responde a dudar de si es suficiente lo que estoy haciendo o si no es suficiente lo que estoy haciendo. Y la tercera respuesta es en grados de confusión de cómo hacerlo. Y es la única respuesta que hay en el debate, es la reorientación que prueban desde baja de gobierno. Pero aquí voy a ser excesivamente sencillo. Fíjate que la construcción de la reconstrucción de baja de gobierno solo me hablan de reintegración de la sociedad, no me hablan de encontrar un propósito concreto porque no hay ningún vínculo entre estos mecanismos y la idea de reconstruirme a través de el Isekai de que me están probando. Por dos razones. La primera es que probablemente las personas que contacte o el reencuentro social no tienen por qué seguir mis objetivos vitales de reconstruir mi vida de una forma determinada. Y la segunda es que nadie quiere reconstruir la forma de vida de esta forma concreta, ¿no? La mayoría de gente del mundo no prioriza estos tres aristas de una forma tan balanceada y por lo tanto los consejos que obtenga desde bajo de gobierno no tienen por qué ser los mejores o los significativos para funcionar. A sesgo que me sesguen la forma en la que yo estoy ponderado esto. Esta carga de la prueba es fundamental para ganar el debate porque no solo tengo que probar que quiero salir del lugar, sino que quiero salir del lugar y puedo conseguir hacer estas cosas de una forma suficiente.
Segunda línea de respuestas en términos de la capacidad de incongruencia que prueban baja de gobierno. Y aquí la respuesta es vital. Lo que te prueba baja de gobierno es que yo voy a tener dudas de si mi felicidad es suficiente en este espacio. Lo que no te prueba baja de gobierno es que el actor vaya a culpar la actividad de estas dudas. Porque dicen, voy a tener problemas, voy a ser infeliz. Pero mira, 4 respuestas a por qué esto no es así. Primero, las fuertes cámaras de eco que existen en estos espacios hacen que probablemente lo que hagan es recondicionarme de que yo estoy haciendo mal la actividad o que yo puedo probar formas alternativas de hacerla que hagan que yo me haga más feliz. Esto es más plausible por el simple hecho que ellos dicen de que probablemente en estos entornos tenga fuertes sesgos respecto a las personas en las que estoy alrededor. La segunda es que, y esta es importante, que yo comprenda que tenga un malestar no implica que yo comprenda necesariamente de dónde parte este malestar. Y esto tiene 3 consecuencias. La primera es que probablemente tenga incentivos de reformular la felicidad de la forma más sencilla a la que estoy acostumbrado, es decir, a través de una exploración alternativa de la actividad. La segunda, y esta es importante, es que la ideologización que se me da en este entorno por el mecanismo de baja de gobierno en lo que me hace infeliz probablemente implique derivar la culpa a actores externos, a los vínculos que ellos hablaban. Entonces, no entiendo por qué en su mundo voy a hacer la conexión causal activamente contraria a los condicionamientos ideológicos que ellos mismos prueban, porque pues probablemente el actor no lo haga, o sea, probablemente haga lo que ellos dicen, culpar a su entorno, culpar a otros mecanismos alternativos que no tienen que ver con la actividad. Y la tercera, y esto es el mecanismo de su alta, si la actividad es altamente fluida y la puedo reformular de forma suficiente como para encontrar un trabajo respecto a ello, también la puedo reformular para reconstituir mi felicidad de forma suficiente y percibir yo mismo que estoy haciendo la actividad de una forma suficientemente diferente como para que yo no tenga que salir de la actividad o no tenga incentivos para salir de la actividad. Esta carga de la prueba lo que te demuestra es que en el mejor escenario de gobierno donde soy necesariamente infeliz haciendo esta actividad, no entiendo por qué necesariamente voy a querer salir de ella. 2 puntos de por qué no voy a ser infeliz igualmente. La primera es que estoy en una cámara de eco. Esto no es el mismo mecanismo que antes, aunque tenga el mismo nombre. Estoy en una cámara de eco donde todas las personas lo que me están diciendo es la felicidad se encuentra a través de este método. Lo que pasa en la felicidad es que es una entidad altamente abstracta y difícil de determinar. Por lo tanto, no entiendo por qué necesariamente, si todas las personas de mi alrededor me dicen que esto es la felicidad, yo no entienda mis propias emociones como la etiqueta de la felicidad. Y la segunda respuesta, y esto es importante, es que el plan de los mecanismos de baja de gobierno dependen de que yo consiga los resultados de la actividad. La mayoría de personas que practican actividades con tanta pasión no solo disfrutan de los resultados finales, sino que disfrutan del proceso de forma significativa, haciendo que sea muy poco plausible que la persona identifique un alto grado de infelicidad porque la actividad se le da mal, porque está teniendo problemas en este entorno, porque el propio hecho de practicar la actividad ya le produce un alto grado de felicidad alta. La pasión depende de la revalidación. En su lado se sienten cada vez más incómodos con algo que la sociedad les dice que no deben de hacer. Pueden encontrar otra pasión en este sentido. Aquí hay 3 respuestas. La primera es que no entiendo por qué necesariamente la sociedad tiene que saberlo si vosotros mismos explicáis que la sociedad va a ser tan mala. Lo escondo, lo hago en mi casa. Hay muchos mecanismos alternos por los cuales yo no tenga que practicar activamente esto delante de todo el mundo que me va a juzgar si la gente es tan significativamente mala. La segunda respuesta alta de gobierno va en términos de su propio encuadre, que para mí es altamente automitigatorio con su caso. Si yo necesito tanto dinero, pero la actividad es tan fluida como para poder reconstituirla, no entiendo por qué en la comparativa yo no voy a tener incentivos a tener un trabajo y a B, a reconstituir mi actividad para que se adapte este trabajo. Cuanto más cierto sea el encuadre mitigatorio de oposiciones que hace alto de gobierno de que puedo reconstituir la actividad porque es fluida, más cierto es que su caso pierde gran cantidad de delta en términos de lo que me hace la capacidad de reconstituirlo en su mundo. Y la tercera respuesta es que los incentivos de encontrar trabajo son totalmente simétricos. Quiero decir, probablemente en mi mundo tampoco quiera un trabajo que me haga desgraciado, probablemente en mi mundo también quiera vivir feliz, o sea, que me guste mucho una cosa no implica que sea sesgado ideológicamente a que solo esta cosa es lo que tengo que hacer en mi vida. La diferencia con alta oposición va a ser el último punto, que Luis Felipe ha hecho muchas, es en el punto económico, porque es vital en el debate. 3 puntos aquí. Primera, porque desbloquea la capacidad de aumentar los gastos respecto a esta pasión. Si alta oposición te dice, me gusta mucho la pasión, si yo tengo un buen trabajo, como te prueba Luis Felipe, lo que te estoy diciendo es, puedo practicar más y mejor esta pasión, haciendo que se construya en términos de precedencia lógica. La segunda es que tener un
un buen trabajo, también legitima la actividad como una cosa decente dentro de la sociedad, porque se percibe como un ente socialmente productible. Por lo tanto, elimino la culpa que en alta oposición puedo sentir al practicar la actividad. Y el último punto es en términos de cómo estoy evitando la presión que constantemente me contamina cuando estoy practicando un trabajo que explícitamente no me gusta. Alta oposición no lidia en por qué su construcción económica necesariamente va a implicar un disfruto por el actor. Creo que ambos gobiernos dan respuestas decentes a esto. Fíjate cómo la construcción a Luis Felipe escapa todo este elemento. Orgullós de proposar. Muchísimas gracias por ese maravilloso discurso. Muchísimas gracias a todos por esta maravillosa final del mundo. Adiós.